Sí, a ver. En el barrio de Canterería, al final de la calle Doctor Buen, hay un solar repleto de suciedad, donde se están acumulando desperdicios domésticos, desechos, etcétera, y se está llenando de ratas, incluso serpientes, denuncian los vecinos. Ha salido en prensa, salió en prensa en el periódico El Levante, los mismos vecinos denunciaban esta situación y ellos están atribuyendo este problema de insalubridad a la pasividad de la administración local. Entonces es un ruego que se proceda a la limpieza y derretización del mencionado solar. El 8 de agosto, la Diputación de Valencia publicó en el Boletín Oficial de la provincia unas bases para la concesión de una subvención a los ayuntamientos para becas de formación para jóvenes desempleados. El Ayuntamiento de Burjasot podría haber solicitado la participación en este plan con 3 becas para 3 jóvenes desempleados aquí en este ayuntamiento, como han hecho la mayoría de los ayuntamientos que tenían un centro de información juvenil, y el Ayuntamiento de Burjasot aparecía en el listado que cumplía los requisitos para poderlo solicitar. La pregunta sería, ¿cómo se han permitido el lujo de no solicitar la participación en este plan de becas para jóvenes? Una pregunta añadida a esta sería, como uno de los requisitos para poder solicitar este plan de becas era tener un centro de información juvenil homologado, la pregunta es, ¿esto se cumple, no? ¿Se cumple? O sea, ¿viene por ahí el problema? Sobre el barrio San Juan, numerosos vecinos siguen quejándose a través de mails que nosotros mismos recibimos, de mensajes que hemos visto en el Facebook oficial del Ayuntamiento, de los malos olores y suciedad en las calles. En julio de 2009, el Grupo Popular hicimos ya una moción solicitando la realización de los trabajos necesarios para que se subsane el desprendimiento del mal olor que producen determinados invernales. Esa era la moción que el Grupo Popular presentaba hace ya unos años. Esta moción fue aprobada por unanimidad, incluso la concejala responsable contestó tal cual hemos leído en el acta. Decía, el ingeniero del ayuntamiento fue el director de la obra del colector y se ha puesto en contacto con la empresa adjudicataria para resolver el problema. Además, el ayuntamiento ha encargado que se valoren los trabajos que hay que realizar para resolver otros aspectos que pueden tener relación con este problema. Y votaron a favor de que se resolviese este problema. Hace 1 año y medio ya continuaban los malos olores, los vecinos volvían a quejarse en Facebook, a lo que el ayuntamiento, desde la misma página oficial, les contestaba en su muro que, entrecomillado, el teniente alcalde había visitado la zona con la brigada de obras y el técnico para resolver el problema. Sin embargo, en las últimas semanas vuelven a quejarse los vecinos de estos malos olores. Llevamos ya más de 15 días que los vecinos del barrio San Juan no paramos de recibir quejas. La pregunta es, ¿cuándo se va a resolver el problema cuándo el ayuntamiento va a resolver el problema? ¿Continúo? El ayuntamiento sigue manteniendo un convenio de colaboración con la entidad APIP por un importe de 5.000 euros. La pregunta sería, bueno, eso lo hemos visto en el presupuesto de este año, que es la única entidad, que además no es de aquí de Burjasot, con la que se mantiene un convenio de colaboración. La pregunta es, ¿qué acciones está llevando a cabo esta entidad en nuestro municipio? Y rogaríamos que se nos dé cuenta de un informe en memoria de actuaciones anuales de esta entidad en el municipio de Burjasot. Otra, el Instituto Municipal de Cultura y Juventud concedió unas becas para estudiar en el extranjero para este curso pasado 2011-2012. Salieron publicadas a bombo y platillo en la página web oficial, en prensa, en varios medios de comunicación privados, anunciando que con parte del presupuesto por el que se había suspendido el 10DB iban a aplicarlo a dar estas becas. Y estamos hablando del curso 2011, del curso pasado. La pregunta es, ¿siguen sin haber cobrado la beca a los alumnos becados? ¿Y cuándo piensan pagarlo? En el mes de julio, el Ayuntamiento, en concreto Servicios Municipales, ha realizado una nueva encomienda de limpieza de los coles a la empresa pública CEME. Diversos colegios ya se han quejado de los resultados que están teniendo y por lo que nos han comentado, les han reducido el número de horas de la limpieza en los colegios, cuando aquí se nos dijo por parte del concejal responsable que eso no iba a suceder. La pregunta sería, ¿cuántas horas de limpieza se han reducido en estos colegios?
y además se nos añade por parte de otros usuarios, ya no de colegios, ya no de papás, sino de personas que están acudiendo a centros sociales, que también se ve que se han reducido las horas de limpieza en el área de servicios sociales. Preguntar si eso es cierto, que a nosotros no se nos ha dado cuenta. El Grupo Popular venimos reivindicando una plantilla de policía compuesta por un número adecuado a la población que tiene Burjasot. Llevamos años por debajo del ratio. Ya hemos presentado, en la legislatura pasada presentamos una moción que fue aprobada en el Pleno con el apoyo del Grupo Municipal Bloc. Sin embargo, nos han informado que acaba de finalizar un policía. La pregunta es, ¿se ha reducido la plantilla? ¿No se ha sustituido a esta persona? Y luego tendríamos un ruego. No sabemos exactamente la fecha donde se decidió que el tiempo de respuesta a las solicitudes de los vecinos de Burjasot se iba a intentar acortar. No sé si incluso se dijo hasta en un periodo de 3 meses se debía de contestar. Nos están llegando continuamente al grupo personas, vecinos, que nos vienen con copia de solicitudes pues eso, que solicitan con su impreso bien cumplimentado y sellado y demás, y pasan más de medio año, más de 9 meses. Tenemos pues varias reclamaciones de diversa índole que no se les está dando respuesta. El ruego sería que por favor se cumpla con lo que se dijo que se iba a hacer. Ja més preguntes? Sí, gracias. A ver, 3 preguntas. Sería la primera respecto al Paseo Concepción Arenal, la acera que bordea el monumento, ¿vale? En el año 2009 ya aprobó este pleno por unanimidad que el equipo de gobierno restaurara la mencionada acera adoptando las medidas necesarias para no dañar los árboles, utilizando las técnicas y materiales oportunos para evitar más el deterioro por la fuerza de las raíces. Esto fue aprobado por unanimidad. Hace poco en un periódico concretamente Levante, y al respecto del paseo, de lo que es la acera del entorno de los silos y el pocito de los silos que está en el monumento, por un miembro del equipo de gobierno, textualmente lo recoge así el periódico, se dice que se está estudiando la posibilidad de sustituir las jacarandas por otro tipo de árboles cuyas raíces no perjudiquen las aceras, y que esta actuación está enmarcada en un proyecto que contempla la renovación total del pavimento del paseo. Entonces, lo que nuestra pregunta, o ruego mejor dicho, sería: nosotros no queremos nos gustaría que no ocurriera como pasó con la remodelación del tráfico en la calle Lauri Volpi, es que el Grupo Popular nos enteráramos por la prensa o por publicaciones de lo que se iba a hacer, porque incluso podemos aportar, y nos gustaría que, ya que existe ese proyecto que contempla la renovación total del pavimento del paseo, el que se nos informara del proyecto, que incluso se nos diera la opción de poder opinar, o ya digo, es decir, y que se nos conteste también si finalmente las jacarandas que hay se sustituirían y por qué tipo de árboles. Es decir, que se nos diera información de esto y no enterarnos por informaciones ya sea públicas o privadas. Luego, otra pregunta, solicitamos por escrito copia del documento acreditativo de pago de la tasa por ocupación de dominio público de la entidad Asociación Valenciana de Empresarios de Atracciones y Ferias, que solicitó autorización para la feria de los días 2 de marzo al 19 de marzo. Nosotros, por escrito, presentado en registro de entrada el 3 de mayo, solicitamos copia del documento que acredite que se ha pagado esta tasa. Ya no a lo mejor facilitarnos copia, pero que se nos acredite que se ha verificado el pago de esta tasa por la entidad solicitante. Esto fue el 3 de mayo y a fecha de hoy no tenemos respuesta. No sabemos si se ha pagado o no y no tenemos ninguna respuesta a ese escrito. Y luego, es respecto a un punto que se ha debatido aquí, a lo mejor la pregunta sería con la autorización del alcalde al interventor, o a la señora interventora o al señor secretario.
aquí se ha aprobado por el Pleno la desestimación